¿Quién ya ha tomado el primer paso? ¿Cuál era el primer paso de camino a la restauración? ¿Quién se acuerda? Si no se acuerdan, ahí están las hojitas, ¿no? Exacto. Acepto que no soy Dios. Entender que tenemos un problema, ¿no? Que no somos dioses, que no podemos controlar nada, que ni siquiera podemos controlarnos a nosotros mismos. Y ese es el problema, porque por nuestra naturaleza pecaminosa. El siguiente sermón fue el paso número 2. ¿Qué decía el paso número 2? Aunque acepto que tengo un problema y que no puedo controlar mi naturaleza pecaminosa, acepto que tengo un Dios que conoce mi situación, que está interesado en mi situación y tiene el poder para ayudarme, ¿verdad? Y también dijimos que si no estamos conectados a nuestra fuente de poder, que es Dios, nada va a funcionar en nuestras vidas. Entonces, hoy he traído el tercer paso, ¿no? El tercer paso de camino a la restauración. ¿Qué es lo que dice este tercer paso, no? A ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién? Aló. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, ya, ok. Entonces vamos a empezar por el tercer paso, ¿no? Mire, si usted no ha dado el primer paso, le recomiendo que dé el primer paso, porque eso es importante, aceptar que tenemos un problema, que no somos dioses y que no podemos controlar nuestra vida, que solo Dios puede tener el control de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿quién de aquí no se siente culpable por algo que hizo en el pasado? ¿Quién de aquí puede decir en el pasado no hice nada de cual no me sienta culpable? Creo que todos, ¿no? Todos dijimos, hicimos, dañamos a alguien, nos dañaron. Todos tenemos resentimientos, todos tenemos amarguras, todos tenemos faltas, todos tenemos pecados escondidos o ocultos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Por eso estamos aquí tratando de que Dios nos ayude, de que Dios nos guíe y de que Dios nos oriente. Usted tal vez trató mal a su esposa o trató mal a su esposo y tal vez usted dije, no debía haber hecho eso, o no debía haber educado así a mis hijos, o no debía haber hecho tal cosa, o no haber tomado tal decisión, y esa culpa siempre está viniendo a nuestra mente. Y esa culpa del pasado no nos deja avanzar, porque siempre está ahí recordándonos que somos culpables. Y venimos arrastrando culpas, rencores, remordimientos, y ese pasado en nuestras vidas tal vez crea una raíz de amargura en nuestros corazones, lo cual no nos deja avanzar. Entonces, ¿de qué trata este tercer paso de camino a la restauración? Escuche, usted lo tiene ahí. Abiertamente examino y confieso mis faltas a Dios, a mí mismo y a alguien en quien confío. Les invito a que vayan conmigo a Salmos 32. Salmos 32, ¿qué dice al principio? Dichoso, bienaventurado o feliz aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso, bienaventurado o feliz aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. También, ¿qué es justo para perdonar nuestros pecados y qué también, para limpiarnos de toda maldad. Mire, normalmente, ¿qué hacemos con nuestras culpas? ¿Qué hacemos con nuestro pasado? Mire, hay personas que con sus culpas, con su pasado, tratan de ignorar todo eso y simplemente dicen, no quiero saber nada del pasado, no miran su espejo retrovisor y solamente ven su parabrisa. Hay otras personas que en cambio se estancan en el pasado y viven recordando el pasado, viven recordando sus faltas, viven recordando sus culpas y tienen el espejo retrovisor tan grande que solamente les permite ver lo que queda atrás. Y ven tan bien lo que quedó atrás que no pueden ver lo que viene adelante. Mire, y básicamente en eso consiste el paso número 3, en limpiar el pasado y soltar la culpa. Y confesar ante Dios, ¿no? Decir, Dios,
tengo culpa, tengo todo esto, porque sabemos que Dios puede limpiar todo ese pasado. Él puede vaciar ese baúl de los recuerdos y puede limpiar todas nuestras culpas. Es abrir nuestro corazón a Dios y decirle, Dios, aquí están todas las cosas que he hecho, todas las cosas que te han ofendido. Asumo mi responsabilidad, mi parte de culpa en eso, de lo que me ha sucedido. Y mire, cuando usted haga eso, eso va a traer sanidad a su vida. El tercer paso es esto. Ve y díselo a Dios. Sinceramente, ve y díselo a Dios. Mire, ¿qué hace la culpa en nuestras vidas? Normalmente la culpa nos mantiene en el pasado, porque la culpa nos sigue recordando de lo que hicimos y nos mantiene estancados en el pasado. La culpa también nos aleja del crecimiento, porque nos estanca en el pasado y no nos permite avanzar. La culpa nos está recordando siempre lo que hicimos y tal vez tenemos miedo de volver a hacer eso porque tenemos miedo de nuevamente a fallar y se acumula culpa sobre culpa. Mire, para disfrutar la vida, para ser felices, debemos soltar la culpa. Mire, definitivamente no se puede cambiar el pasado, ¿no? Lo que hicimos está hecho. No podemos remediarlo. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos remediar el pasado. ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando vamos a Dios y lo confesamos. Mire, y a veces cargamos la culpa conscientemente, ¿no? Porque nosotros sabemos lo que hemos hecho, ¿no? Y decimos, hice esto, dañé esto, dije esto que no debía decir, pero hay muchas cosas que inconscientemente hemos hecho y tal vez ya no nos acordamos. Y cargamos con el inconsciente también sobre nuestras vidas y cargamos con esa culpa, cargamos con esos errores. ¿Qué es lo que dice Salmos 19:12? Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Como les decía, hay muchas faltas, hay muchos errores que vienen a nuestra cabeza, ¿no? Pero nuestra memoria es bastante frágil y hay muchas cosas que han afectado nuestra vida, tal vez de pequeños, tal vez de muchas cosas del pasado que están en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente. Entonces, mire, la culpa afecta tanto a nuestras vidas que me acuerdo de una historia, ¿no? El Arthur Conan Doyle. ¿Alguien sabe quién es Arthur Conan Doyle? No. Es el escritor y el creador de las novelas de Sherlock Holmes. Mire, y él era tan bromista que una vez escribió 5 cartas, ¿no? Y les mandó a 5 personas importantes de Inglaterra. Y la carta decía esto: todo ha sido descubierto. Tiene que huir del país en los próximos 5 días. Esas personas recibieron la carta y la culpa fue tal que no quedó una sola en el país. Y hablando de Sherlock Holmes, si alguien ha leído, en una ocasión se perdieron unas joyas y el hijo de Sherlock Holmes dice, yo voy a resolver el problema. Entonces dice, voy a utilizar una técnica, voy a inculpar a todos y así voy a encontrar al culpable. Va la empleada y le dice, confiésalo, lo sé todo. Y la empleada dice, no, joven, yo no lo quise hacer, su papá me obligó. Dice, bueno, va donde el jardinero y le dice, confiésalo, lo sé todo. Y el jardinero dice, hijo mío, hace tanto tiempo que quería abrazarte. Mire, todos tenemos algo ahí, ¿no? Que no queremos que nadie los descubra, ¿no? Todos tenemos algo. Mire, y hay formas modernas de reaccionar ante la culpa. Primeramente, a veces negamos la culpa, ¿no? Hemos hecho cosas y después decimos, no, nosotros no lo hemos hecho y negamos toda nuestra responsabilidad. Cuando un hijo le pega a otro hijo y dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué le pegaste? Él dice, no, yo no lo hice. En ocasiones vamos manejando con nuestro celular, nos para el vigilante y le dice, ¿usted estaba manejando con su celular? No, yo no lo estaba haciendo, dice. O bien, usted sabe que está manejando con una luz que no le sirve, el vigilante le hace parar y dice, no sabía que estaba la luz dañada. Sí lo sabía, ¿no? Pero tenemos un sentido de negación terrible. No queremos aceptar nuestras culpas, no queremos aceptar nuestros errores. Y a veces hacemos esto, negamos nuestra culpa. ¿Qué también hacemos con la culpa? En ocasiones reprimimos nuestra culpa, ahogamos la voz de nuestra conciencia, la conciencia nos dice, fallaste. Y usted dice, no, no fallé. Y reprimimos esa culpa. ¿Qué también hacemos con la culpa? Y esto lo hacemos muy a menudo, ¿ah?
culpamos a los demás. Normalmente nosotros tenemos una balanza, ¿no? En un lado tenemos la vergüenza y en otro lado la culpa. Cuando esta sufre un desbalance, normalmente botamos un poco de culpa a la otra persona para que la balanza se nivele, ¿no? Y usted tal vez dice, bueno, tal vez no soy un buen esposo, pero deberían conocer a mi esposa, ¿no? Usted dice, tal vez no soy un buen padre, pero deberían conocer a mis hijos, tampoco son buenos hijos. Usted diría, bueno, yo no soy tal vez un buen cristiano, pero hay cristianos terribles en mi iglesia, ¿no? Y vamos echando la culpa a otras personas. Y mira, y eso es el problema desde el principio. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dios vino y le dijo a Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo Adán? Dijo, la esposa, la que tú me diste, esa me hizo pecar. Fue donde Eva y le dijo, Eva, ¿qué es lo que hiciste? Dijo, la serpiente, esa que tú creaste, le hiciste demasiado astuta y ella me convenció y pequé. Ninguno de ellos quería asumir la responsabilidad y culpaban a los demás. Y caminábamos por la vida culpando a los demás de nuestros errores y de nuestras faltas. También ponemos excusas por nuestra culpa, ¿no? Decimos, bueno, tal vez estaba cansado, no quería hacer esto, no quería dañarte, no era mi intención. Y vamos por ahí poniendo excusas para no aceptar nuestra culpa. Y lo más terrible que a veces racionalizamos nuestra culpa. Usted dice, sé que estuvo mal, pero fue hace mucho tiempo. Sé que estuvo mal, pero fue una mentira pequeñita, ¿no? O fue por una buena causa. Y tal vez fue una mentira pequeñita, pero esa mentira necesita gasolina, ¿no? Y usted para mantener su mentira tiene que decir otra mentira y esa mentira se hace más grande y más grande y más grande. Si usted es veraz, usted dice la verdad y no tiene que andar inventando nada, pero si usted dice una mentira, usted tiene que tener una buena memoria para recordar lo que dijo para sostener su mentira, ¿verdad? Mire, y vamos por la vida por ahí con una raíz de amargura, tanto que si chupamos de un limón, el limón hace muecas, ¿no? Amargados vamos por la vida. Entonces, este es el paso número 3. Es el paso de vivir con la conciencia tranquila, de reconocer nuestras faltas, nuestros errores, ir ante Dios y confesar ante Él. ¿Qué es lo que dice Salmo 32? El salmo que ya leímos, ¿no? ¿Cómo me deshago de la culpa? Fácil, yendo ante Dios. Es lo que dice el Salmo 32. Dichoso, feliz a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso, feliz aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, ¿por qué debemos dar este paso? ¿Por qué debemos dar este paso? Hay que dar este paso por lo que la culpa hace en nosotros. ¿Qué es lo que hace la culpa en nosotros? Primero, la culpa destruye nuestra confianza. Mire, no puedo ser una persona confiable si hay culpa en nuestras vidas. Vamos caminando con un peso en nuestra vida por nuestras culpas y eso roba nuestra confianza. Tenemos miedo de ser transparentes, que nos conozcan tal cual y como es. Bueno, yo tengo miedo de que otra persona conozca que yo estoy engañando a mi esposa, que he hecho esto, que he hecho este otro, y no nos mostramos transparentes, sino que muchas veces maquillamos nuestra vida, maquillamos nuestra culpa, y eso nos hace unas personas inseguras y no confiables. La culpa también daña completamente nuestras relaciones. La culpa hace que respondamos de maneras no correctas, ¿no? Por ejemplo, amamos a alguien y en una ocasión nos enojamos y de repente le dijimos alguna ofensa, ¿no? Le dijimos algo que no queríamos tal vez decir. Y después la culpa nos dice, ¿por qué le dijiste eso? ¿Y ahora qué haces? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué le dañaste? Y otras veces por la culpa llevamos a tratar de consentir y satisfacer a las personas y de hacer todo lo que pidan por tratar de enmendar nuestra culpa. Y usted en su relación dice, bueno, hice esto, me siento culpable, entonces voy a hacer lo que me pidas. Eso es también sentimiento de culpa. Mire, y ese es el problema en muchos matrimonios, ¿no? O en muchas de nuestras relaciones. Muchos de los problemas de los matrimonios son por cosas que han pasado anteriormente. Algunos matrimonios se acuerdan, ¿te acuerdas cuando fuimos novios? Hiciste esto, tal cosa. O te acuerdas hace 5 años lo que hicimos y traen culpas del pasado. Y entonces tratando de manipular a la otra persona mediante su culpa. La culpa también nos mantiene estancados en el pasado. Mire, si vamos por la vida solamente viendo el espejo retrovisor, nunca vamos a avanzar.
Porque el pasado siempre nos está recordando, ¿no? Nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros errores, y trae al frente de nosotros todo eso. Y eso nos impide cambiar, nos impide que avancemos. Mire, la culpa no puede cambiar el pasado. Por más culpable que usted se sienta, no va a poder cambiar el pasado. Así como la preocupación no puede cambiar el futuro. El pasado no podemos cambiar. El futuro tampoco. Solamente nos queda el presente. Sí nos podemos ocupar en el presente. Y eso es lo que quiere hacer Dios. Dios dice, suelta esa culpa, confiesa el pecado para que puedas vivir restaurado. Dios quiere remediar nuestro pasado, borrar, perdonar todas nuestras culpas para que podamos seguir adelante al futuro. Pero tenemos que hacerlo hoy, en el presente. Algunos pueden decir, ok, yo quiero crecer, quiero mejorar, quiero soltar el pasado. Mire, pero si Dios no nos ayuda, simplemente no podemos hacerlo. Porque no podemos mejorarnos a nosotros mismos. Ya vimos en el primer paso que no somos dioses. Por más que intentamos, por más que queramos, no podemos mejorarnos a nosotros mismos. No tenemos el control de nuestras vidas, ni de lo que pasa. Entonces no tenemos esa capacidad. Porque realmente nosotros solo podemos maquillar el problema o huir de los problemas, porque normalmente hacemos eso, ¿no? Tenemos un problema, tenemos una culpa y huimos. Nos cambiamos de casa, nos cambiamos de trabajo, cuando el problema realmente está en nosotros mismos. Nos cambiamos de trabajo y la raíz de amargura sigue con nosotros y contaminamos a los demás en nuestro nuevo trabajo. Esa no es la solución. No podemos huir de nuestras culpas. ¿Qué es lo que dice Salmos 32:5? Lo que tenemos que hacer para deshacernos de nuestras culpas. Salmos 32:5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Esta es otra traducción, no, tal vez está diferente a ustedes, pero es lo mismo. Mire, ¿cómo damos este paso? ¿Cómo usted puede dar este paso, no? Y ahí nos va a servir las hojitas que les di. Primeramente tenemos que hacer un inventario moral y personal de nosotros mismos. Ustedes pueden ver en sus hojitas, ahí dice inventario moral y personal. Usted coge una hojita de papel, un lápiz, una pluma y vamos a hacer un inventario. Un inventario de todo lo que está mal en mí, ¿no? Usted va donde Dios y dice, Dios, quiero arreglar cuentas contigo. Quiero hacer un inventario de todo aquello que me está impidiendo crecer. Todas esas faltas, todas esas culpas, todas esas amarguras, todo lo que está mal en mi vida. Es ponerse de acuerdo con Dios. Mire lo que dice Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. ¿Qué dice? Veamos nuestro pasado, ¿no? Busquemos ahí, escudriñemos todo lo que hemos hecho y busquemos ahí algo. Y después volvamos a Jehová. ¿Qué dice Salmo 139, del 23 al 24? Búsquelo conmigo, por favor. Salmo 139, del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo que está diciendo? Señor, examíname, ¿no? Mira dentro de mí, mira mis pensamientos, mira si hay algo que está impidiendo que yo pueda seguir. Dice, hagamos un examen de conciencia y vamos ante Dios. Ahora, la lista de ahí, el papelito que le di, no dice examen de conciencia, porque en el examen de conciencia tal vez nosotros conscientemente podemos decir, bueno, yo hice esto, pero lo que a veces afecta es lo inconsciente, lo que no tenemos en nuestra conciencia, lo que inconscientemente no sacamos a relucir. Entonces, mire, tenemos que hacer este inventario moral y personal. De hecho, yo ayer que estaba preparando este sermón, hice mi inventario. Entonces, tenemos que ir ante Dios y decirle, Dios, examina mis pensamientos y trae a mí todas aquellas faltas, todas aquellas culpas, todos aquellos errores,
todas aquellas amarguras, todo aquello que está impidiendo seguir adelante. Mire, yo cogí esta hoja, oré al Señor y le dije, Señor, trae a mi mente todo lo que esté impidiendo en mi vida, todo aquello que no me deja avanzar, aquello que necesito que tú me perdones, todas mis faltas, todos mis pecados, todas mis amarguras, todos mis resentimientos, a veces rencor tenemos en el corazón. ¿Y sabe qué? Dios va a traer a su mente todas esas cosas. Porque una cosa es que nosotros hagamos un examen de conciencia, ¿no? Y usted ponga, bueno, yo me porté mal así, así. Pero otra cosa es de que Dios le diga a usted en qué está mal. Y sabe que Él conoce todo. Él le va a informar a usted. Nosotros no vamos a informarle nada a Dios, porque Él conoce todo. Pero Él sí nos va a informar. Entonces, mire, Él trajo a mi mente cosas que yo pensé que ya estaban solucionadas. Heridas que parece que ya estaban sanadas, pero aún estaban ahí. Mire, hice una lista. Tal vez usted tenga que hacer esta lista, tal vez tenga que hacer una más grande, otra hoja, tal vez. Mire, y lo invito a que vaya, ¿no? Vaya a su casa, tómese un tiempo, apague su teléfono, apáguese toda su distracción y dedíquele un tiempo a Dios. Mire, es un asunto importante que tiene que resolver. Tiene que resolverlo usted con Dios y haga este inventario moral y personal. Y se va a sorprender lo que Dios le va a informar. Después usted coge y usted se da cuenta. Cuando usted lee esto, usted se da cuenta que no es tan bueno como usted cree. Usted se da cuenta que hay cosas todavía en su vida que aún le tienen, que no le dejan avanzar. Entonces usted coge esto y después confiesa esto a Dios y pide que limpie todo esto. Y sabe que esto trajo bastante sanidad a mi vida. Les invito a que lo hagan. Traje las hojas, sacado copias para que no tengan excusa, ¿no? Para que ustedes vayan a su casa y digan, ¿para qué fue esta hojita? Y usted tome su tiempo, porque no sirve de nada exponer aquí, hablar, dar un sermón increíble y usted vaya a su casa y se haya olvidado todo lo que pasa aquí, ¿no? Entonces debemos, si queremos estar en el camino de la restauración, si queremos ser restaurados por Dios, es necesario que comencemos a actuar. Haga usted ese inventario moral y personal para poder seguir con este paso, ¿no? Mire, la persona que quiere ser mejor y quiere ser más feliz en esta vida, tiene que hacer este inventario constantemente. Tal vez una vez al mes, es ponerse a cuentas con Dios. Que Dios traiga a nuestra mente todo aquello, porque realmente nuestra mente es muy frágil, ¿no? Mire, en ocasiones vamos con mi esposa al supermercado y vamos a hacer compras, ¿no? Llegamos de la casa y mi esposa comienza a ordenar las compras y dice, me olvidé la pasta de dientes, me olvidé esto y me olvidé esto. Digo, pero ¿por qué no haces una lista y traemos todo? Dice, ok, tenemos que hacer una lista. Tenemos 15 años y hasta ahora no logro que mi esposa haga una lista. Siempre nos olvidamos. ¿Por qué tiene que ser escrito? ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos una idea, somos bastante precisos. Si usted no puede escribir una idea, es porque usted todavía no ha desarrollado esa idea. Entonces tiene que escribirlo. Cuando usted está escribiendo es bastante preciso. Tal vez usted va a Dios y ora, dice, Señor, tengo rencor en mi corazón, pero Dios dice, quiero que seas específico. Y usted dice, bueno, tengo rencor en mi corazón hacia mi madre. Ok, eso sí es específico. Eso es lo que quiere Dios que seamos bastante específicos. Y este inventario nos sirve para hacer eso. Entonces, tome su papel, tome un lápiz, tómese su tiempo y hágalo. Tal vez se va a demorar media hora, una hora. Escuché de alguien que se demoró 3 horas haciendo esto. Mire, yo cuando terminé de hacer esa lista, le terminé de pedir perdón a Dios, terminé con lágrimas en mis ojos, diciéndole a Dios que me perdone por todo eso que estaba ahí, que tal vez yo no me acordaba o tal vez estaba en mi inconsciente, pero Dios lo trajo hasta mí. Así que lo invito, no deje pasar esta oportunidad, hágalo, vaya a su casa, ore a Dios, que Dios traiga todo eso a su mente y haga su lista, haga su inventario. Y para que usted pueda ir delante de Dios para arreglar su vida, ¿no? Es algo importante, bastante importante. Tal vez usted piense, ¿no? ¿Por qué tengo que decirle a Dios todas mis faltas, todas mis transgresiones? Porque es el único que puede limpiar todo eso. Es el único. Nosotros no podemos limpiar todo eso. No podemos mejorarnos nosotros mismos. ¿Qué más tenemos que hacer para tomar este paso, no? Primero, hacemos el inventario moral y personal. Ya usted diga, ok, hice mi inventario moral y personal.
Ahora con ese inventario usted lo lee y usted tiene que aceptar la responsabilidad por sus culpas. Usted hace el inventario, no sirve de nada si usted hace el inventario y no acepta que usted es responsable por todo eso que ha puesto ahí. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Mire, Dios sabe, ¿no? Dios sabe lo culpable que somos en cada una de nuestras faltas, en cada una de nuestras amarguras. Pero es necesario que nosotros también asumamos esa responsabilidad. Y mire, y este es el más grande obstáculo que tenemos. Normalmente no queremos asumir nuestra responsabilidad en nuestras culpas o en nuestras faltas. Es el gran problema para la sanidad. Porque nosotros mismos somos el problema, porque no queremos ir ante Dios, no queremos asumir nuestras faltas. Normalmente cuando una pareja va a consejería, le preguntan al esposo, ¿qué pasó? ¿Por qué tienen problemas? El esposo dice, lo que pasa es que mi esposa es la del problema. Van donde el esposo y dice, van donde la esposa y le dice, ¿qué pasó? Y la esposa dice, lo que pasa es que no sabe, mi esposo es el del problema. Y ninguno asume su responsabilidad. Cada quien culpa a la otra persona de todas las culpas sin asumir la responsabilidad. Y mire, y es probable de que usted no tenga toda la responsabilidad de su culpa o de cualquier cosa que haya pasado. Tal vez usted solo tenga el 10% de responsabilidad y la otra persona tenga el 90%. Pero la idea es que usted asuma ese 10% y diga, yo soy parte de la culpa, yo soy parte del problema. Porque mire, ¿qué es lo que dice Juan 1:8-10? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿cierto? Y usted dirá, bueno, fue hace mucho tiempo, fue algo insignificante, una mentira pequeñita que tal vez ya ni Dios se acuerde. No, Dios sabe todo, ¿no? Dios se acuerda de todas nuestras faltas y todas nuestras transgresiones. Por eso tenemos que ir ante Él. Y el versículo que sigue, 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mira, hay un problema cuando vamos a pedir perdón a Dios, ¿no? A veces lo hacemos de una manera equivocada. No sabemos cómo pedir a Dios. Aquí hay 3 consejos cómo usted debe ir delante de Dios a pedir perdón. El primer consejo es, cuando vaya a pedir perdón a Dios, no suplique el perdón. Así, no suplique el perdón. Y usted dirá, ¿cómo, hermano? ¿Cómo va a decir que no suplique el perdón? Mire, normalmente cuando nosotros suplicamos el perdón, le estamos diciendo a esa persona, tal vez ella no quiere darnos ese perdón. Y por eso le decimos, te suplico. Y esto es más que todo en el ámbito de las relaciones humanas. Cuando decimos a nuestra esposa, a nuestra mamá, te suplico que me perdones, por favor, perdóname. Entonces la otra persona dice, no, ¿sabes qué? Me hiciste mucho daño, no sé si pueda perdonarte, no sé si quiera perdonarte. Entonces la persona a la que le está pidiendo perdón tal vez no quiere perdonar. Y ahí vamos y suplicamos, por favor, perdóname, te pido que por favor me perdones. Es cuando la otra persona tal vez no tiene la intención o no quiere perdonar. Vamos y suplicamos. Y pensamos que así es Dios, ¿no? Que vamos a ir donde Dios a decir, a suplicarle que nos perdone y Él está altivo, ¿no? Y dice, bueno, déjame ver si te perdono, es que te he dado tanto, te he dado salvación, te he bendecido y ahora tú me fallas, no sé si deba perdonarte. Y a veces pensamos así de Dios y por eso no vamos ante Él. Pero mire, ¿qué es lo que dice la parábola del hijo pródigo? Todas las conocen, ¿no? Cuando él ya está, se había ido, había gastado todo el dinero de su padre y se encuentra comiendo con los cerdos, él se acuerda, ¿no? Dice, bueno, ni en mi casa, ni siquiera los empleados de mi papá comen así como yo estoy comiendo aquí, la comida de los cerdos, ¿no? Y él hace un tipo también de inventario, ¿no? Dice, bueno, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. Entonces voy a ir a mi padre y le confesaré esto. Le confesaré, Lucas 15:19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué dice en el versículo, Lucas 15, en el versículo 20? Y él se levantó y fue donde su padre, ¿verdad? Él hizo primero un inventario, dijo, bueno, yo hice esto, hice este otro, estoy comiendo aquí con los cerdos. Dice, voy a ir a mi padre, ¿no? Toma la decisión y va donde su padre. Y entre él dice, bueno, cuando llegue ahí le voy a decir, he pecado contra ti y contra el cielo. En el versículo 20 dice, levantándose vino a su padre.
Y cuando él aún estaba lejos, todavía ni había siquiera llegado a su padre lo ve, ¿no? De lo lejos. Y su padre no para ahí y dice, ok, voy a esperar que venga, que se arrodille y me suplique perdón para yo perdonarle. No, el padre no hace eso. El padre no sabía por qué regresaba su hijo. Podría regresar a pedirle más dinero. El padre no sabía. Pero el padre lo ve, no estaba ahí amargado diciendo, mi hijo se gastó todo mi dinero, se gastó todo el dinero, dejó la cuenta en cero y ahora cuando venga así. Y no estaba esperando que él vaya y le suplique perdón. Pero mire lo que dice en el versículo 20. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y antes de que él diga ni una sola palabra, el padre va corriendo, se echa sobre su cuello y lo besa. ¿Se da cuenta? El hijo no dijo nada, sino que su padre va con los brazos abiertos, lo abraza, lo besa y ni siquiera dijo una palabra el hijo. Y después de eso que el padre lo recibe, el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no le reprocha, sino que el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Mire, y ese padre sí representa al Dios en el que yo creo. No aquel Dios altivo, soberbio, que no quiere perdonarnos. Él está ahí esperando que nosotros vayamos donde Él para perdonarnos. Mire, lo que inspira a Dios su perdón no somos nosotros, no es nuestra naturaleza. Lo que inspira a Dios el perdón es su naturaleza, es su carácter. Mire, Dios no nos ama más por lo que nosotros hagamos, ni tampoco Dios nos ama menos por lo que nosotros hagamos. No depende de nosotros, depende de Él, de su carácter. Dios es inmutable, Él no cambia, Él nos ama y nos va a seguir amando. Su carácter es perdonador y Él va a perdonar. Ahora, si usted cree en un Dios, el cual está soberbio, está altivo, está buscando venganza, ahí sí vaya y suplíquele el perdón. Pero aquí no. Aquí dice que simplemente vaya a Dios, Él está esperando perdonarle y confiese. Confiese. ¿Y qué va a hacer Dios? Le va a poner un anillo nuevo, un vestido nuevo y hasta va a hacer una fiesta. Eso es lo que dice la historia del hijo pródigo. Entonces, lo primero, no suplique el perdón cuando vaya ante Dios. Dios quiere perdonarle de antemano. De hecho, Él quiere perdonarnos más de lo que nosotros queremos ser perdonados. Segundo, cuando vayamos a pedir perdón a Dios, no hagamos negociación con Dios. Esto es típico, ¿no? Usted dice, bueno, Dios, si me perdonas, no lo voy a volver a hacer más. Si me perdonas por esto que hice, te prometo, nunca más lo voy a volver a hacer. Miren, no debemos hacer eso, porque normalmente si estamos confesando algo, es un área débil de nuestra vida. Y probablemente a futuro vamos a seguir teniendo problemas con eso. Y si usted vuelve a fallar, usted va a sentir más temor, más culpa de la primera vez que fue ante Dios. Y va a acumular culpa sobre culpa. Y normalmente no va a querer ir otra vez ante Dios. Dice, no, si ya Dios me perdonó por esto y volvió a fallar, ahora ¿cómo voy a ir ante Dios a que otra vez pedirle perdón por esto? Entonces no haga eso. No haga negociación con Dios. Simplemente vaya, acepte su perdón, que Él quiere perdonarle. Simplemente diga, Señor, fallé en esto, ayúdame en esta área de mi vida, y ya, Dios le perdona. Tercero, no soborne a Dios, no trate de sobornar a Dios. Muchas veces decimos, Señor, si me perdonas de esta falta, te prometo que ahora sí voy a ir a la iglesia, ¿no? Te prometo que ahora sí, domingo a domingo estoy ahí en la iglesia. Si me perdonas, Señor, ahora sí voy a continuar con mis estudios bíblicos, ya no voy a tratar mal a mi esposa. Pero eso es tratar de sobornar a Dios. No lo haga, no podemos sobornar a Dios. Simplemente tenemos que ir a Dios y confesar nuestro pecado, tal como dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad. Y mire, esto de la confesión se ha distorsionado con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo, la palabra confesar ha tenido una distorsión. Y hemos creído que después de confesar, tenemos que hacer algo para remediar nuestra culpa. Nosotros íbamos antes, confesábamos nuestros pecados y de ahí nos decía, ¿sabe qué? Tienes que rezar 5 Ave Marías, 10 Padres Nuestros y tienes que hacer esto, este otro y este otro para enmendar tu culpa, ¿no?
Y creemos que la confesión es eso, que tenemos que hacer después de confesar, hacer tal o cual cosa. Y si no podemos hacer tal o cual cosa, más culpa sobre nosotros. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la confesión? ¿Qué significa confesar? Significa decir lo mismo. Cuando usted confiesa, dice lo mismo. Por ejemplo, yo ahorita digo, está haciendo mucho frío. Y le digo a ustedes, confiesen. Y ustedes dicen lo mismo, está haciendo mucho frío. Eso es confesar. El Señor viene y me dice, Cristian, tú le mentiste a tu esposa, confiésalo. Yo digo, Señor, yo le mentí a mi esposa. Eso es confesión. Y Dios dice, ok, te perdono. Eso es confesar, decir lo mismo. No solamente es necesario hacer el inventario moral y personal, ¿no? Hay que asumir nuestras culpas también, ¿no? Y hay que saber pedir perdón a Dios. Pero, y lo último, y con esto ya terminamos, también debemos admitir nuestras faltas a otra persona. Y usted dirá, no, hermano, ya con confesarle a Dios ya está bastante, ¿no? ¿Cómo es que voy a ir donde otra persona, donde otro hermano a decirle, he hecho cosas terribles? ¿Cómo le voy a confesar eso? Después él va y va a contar a otras personas. Eso no puedo hacer. Bueno, pero eso es lo que dice Dios, ¿no? En Santiago 5:16, ¿qué es lo que dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, ¿qué dice? Que tenemos que ir y confesar nuestras faltas, nuestras culpas, también con otra persona, tal vez a una persona que amamos, a una persona que estimamos. Y dice, confesaos vuestras faltas unos a otros, ¿no? No dice, vengan, párese frente al púlpito y confiesen su falta a toda la iglesia. No, no. Y eso me hace acuerdo de una historia. Estaban 5 hombres en un campamento, ¿no? Y los mandaron a buscar leña. Ellos estaban buscando leña y uno de ellos dice, la verdad me siento muy mal, dicen, tengo un pecado y quiero confesar con ustedes. Dice, ok, ¿cuál es? Lo que pasa es que yo engaño a mi esposa con mi secretario. Y los demás dicen, ¿en serio? Y todos pensando, el segundo dice, la verdad que yo también quiero confesar mi pecado. Dice, yo robo dinero de mi empresa. Y así, ¿no? Cada uno iba confesando su pecado, su falta, hasta que llega al quinto, al último. Y él dice, ¿saben qué? Yo también quiero confesar mi pecado, pero es más terrible, dice, no creo que pueda confesarlo. Dice, pero no, cuenta, dice que es más terrible que el adulterio, más terrible que el robo. Sí, dice, es más terrible. ¿Cuál es? Mi pecado es el chisme y ahorita vengo, dice. Mire, tengamos cuidado en confesarle nuestras faltas, nuestras culpas a cualquier persona, ¿no? Al que es demasiado comunicativo, al que es chismoso, a ese no, a ese no. ¿Y a quién debo confesarle mis faltas? ¿A quién debo ir? Bien, usted puede confesar sus faltas también, tal vez a un amigo cristiano, a un pastor, un líder, un siervo de Dios, alguien suficientemente maduro para que cuando usted le converse algo, alguna falta, no se escandalice. No diga, uy, hermano, usted ha estado. Uy, porque tal vez nosotros mismos podemos caer en lo mismo. Entonces no debemos escandalizarnos. Debemos buscar un siervo de Dios, alguien que conozca bien al Señor, alguien que sepa guardar el secreto. Y mire, ¿cuántos de aquí, cuántos hermanos han ido hasta usted a confesarle sus faltas o a contarle algo que a nadie le han contado? ¿Es usted digno de confianza? Alguien puede ir donde usted y puede decirle, ¿sabe qué? He traicionado a mi esposa y eso me está pesando y tengo esa amargura en mi corazón. ¿Somos confiables para que alguien venga y nos diga todas esas cosas? Pensémoslo, ¿no? Mire, ¿qué va a hacer Dios cuando hagamos esto? Cuando vayamos ante Él, confesemos nuestras faltas y le decimos, Dios, pongo en tus manos mi pasado, mis culpas, mis faltas y límpiame. Bueno, Él nos va a limpiar, pero debemos también aceptar el perdón de Dios, porque cuando estamos aceptando el perdón de Dios, nos estamos perdonando a nosotros mismos. Y esto nos hace libres. Y mire, qué satisfactorio es caminar por la vida sabiendo que nadie puede inculparnos ya por nuestros pecados, por nuestras transgresiones o por nuestras faltas. Estoy seguro de que nadie
ni Satanás, ni en el infierno, ahora puede decir, Cristian hizo esto y es culpable. No, porque Jesucristo pagó por todas mis culpas en la cruz. Mire, ¿qué hace Dios cuando nos perdona? Cuando Dios nos perdona, Él nos perdona instantáneamente. En ese momento, usted va ante Dios y le dice, Dios, perdóname. Y Él dice, ok, perdonado. Y no solamente perdonado, sino que olvidado. Él perdona y olvida todo lo que hemos hecho nosotros. No como nosotros, ¿no? Que dice, bueno, te perdono, pero después cuando tenemos un problema, ¿te acuerdas lo que hiciste? Perdonamos, pero no olvidamos. No es así con Dios. Él perdona y olvida. También Dios perdona libremente y perdona completamente. Mire, tal vez usted esta mañana vino acá con alguna culpa, alguna amargura, algún resentimiento, algún rencor. Es necesario que demos este paso, porque este paso va a traer sanidad a nuestras vidas. Haga el inventario moral y personal, vaya a su casa, tómese su tiempo, revise ese inventario, lea ese inventario y vaya ante Dios. Vaya ante Dios, pídale perdón. Pídale perdón para que Él limpie todo eso que todavía está en nuestros corazones. Y usted va a sentir sanidad y va a poder seguir en el camino a la restauración. Quiero terminar con este pasaje, que es lo que dice Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid y hagamos el inventario moral y personal. Pongámonos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Pero es necesario de que vayamos ante Dios, ¿no? Aceptemos la responsabilidad por nuestras faltas y pidamos perdón a Dios. Les invito a orar, mis queridos hermanos. Señor y buen Padre amado. Señor, sabemos que muchas veces la culpa, Señor, el resentimiento, Señor, la amargura, el rencor, han creado una raíz de amargura en nosotros, Señor. Queremos ir ante ti, Señor, para hacer esta lista, Señor. Te pedimos que traigas a nuestra mente, Señor, todo aquello que te ha ofendido, Señor, todo aquello en lo que nosotros nos sentimos culpables, Señor. Que tú nos muestres, Señor, y que nosotros conscientemente y todo lo que esté en nuestro inconsciente, Señor, nos demos cuenta, Señor. Porque con el solo hecho de escribirlo, Señor, vamos a tener sanidad, Señor. Y permite, Señor, que vayamos ante ti a pedirte perdón, Señor, para que tú nos limpies de todo nuestro pecado, Señor. Y nos limpies, Señor, como la lana o como la nieve, Señor. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, que tú eres un Dios amoroso, misericordioso y perdonador. Señor, si esta mañana aquí o los que nos escuchan, Señor, aún no tienen un encuentro contigo, Señor, rogamos, Señor, para que tú hables a su corazón, Señor, y que vayan ante ti y te pidan perdón, Señor, y que tú puedas sanarlos y puedas salvarlos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.